mira. Y arriba, ¿cómo está? Está lleno, ¿no? Son claras. La vuelta acá. Y está emposada agua, señorita. A ver. Todo esto. Está saliendo el agua. Claro, ¿cierto? son algunos puntos en donde se lanza. Ya no puede resolver ni cómo. Ya. La presión del agua va a ser mayor. Por más que estás poniendo todo esto, jevecito, lo que sea, Ahora, ya... Ahora hay que recordar que lo que se está haciendo acá como correa, Y acá ya estamos afectados bastante. Ya está saliendo. eso es la punta. Eso es una punta fría, lo que se llama técnicamente. ¿Qué está pasando con los alcaldes? Tanto es la ambición por reelegirse, quieren inaugurar obras sin haber concluido, obras que debe beneficiar a la población en general, pero que aún no se subsanan las observaciones hechas. Este es el caso de la obra que se viene ejecutando en Corazón de Jesús de Llana, la obra denominada Planta de Tratamiento de Desagüe, la cual a la fecha viene teniendo filtraciones y rajaduras. Totalmente indignada, señorita. Una obra malísima, no podemos nosotros recepcionar. Tenemos un elefante blanco arriba, que es el shock de inversiones que lo han hecho el agua. Y ahora también nos quieren engañar con este desagüe. No, señores, totalmente indignada. ¿Usted cree que el alcalde actual se está burlando de la población? Lo decimos que se está burlando, señorita, porque ayer hemos ido a la protesta. Le hemos hecho al señor del plantón. ¿Cómo es esto? Vamos, ayer le hemos sacado y le hemos hecho andar calle por calle al señor alcalde. Y ahorita estamos acá desde 9 de la mañana para abrir este tanque de info. No nos querían abrir. A fuerza del señor adentrado por allá y recién ha abierto esto, señorita. Y hemos observado, es por eso que totalmente estamos indignadas. Y no queremos ya saber nada, señores. Vamos a tomar medidas ya la población. Esta obra viene siendo ejecutada por el consorcio Huallaga, quienes tienen 20 días calendarios para hacer el levantamiento de las observaciones, esto según la ley de contrataciones. César Vidal Vargas, miembro de la Comisión de Vigilancia, y la población exigen la instalación de nuevos tanques, pues los ya instalados presentan rajaduras. Entre múltiples observaciones, esta observación no estaba. Ahora cuando se ha puesto en funcionamiento el sistema del desagüe, todos los oficios ocultos se está viendo. Como en toda obra, lo que es fluidos, electricidad, hidráulica, cuando funciona recién se ve el problema. Entonces, estos señores, los procesos constructivos no han sido los adecuados. Debe ser en forma continua, tal como se está haciendo en el hospital de Tingo María. El sistema es continuo, su propia chancadora, su propio trompo para que hagan el vaciado correspondiente. Acá no han empleado un proceso constructivo como corresponde, habiendo ya una planta chancadora y un sistema en el cual debe ser tal como el supervisor de obra nos explicó. Entonces, por eso nosotros estamos muy preocupados, porque esto va a ser, como es opinión favorable también de parte del asesor de la municipalidad, que el Colegio de Ingenieros opine sobre este tema. Y la opinión de nosotros es que se cambie por total este tanque y se emplee el mejor método constructivo que existe. ¿Cuándo se han dado cuenta de que estas filtraciones? Estas filtraciones, según los miembros del comité, la señora Marcelina, hace el 7 de septiembre, aproximadamente se da cuenta. Cuando sube más el nivel de las aguas, va a haber mayor presión y esto va a salir. Nuestra decisión de la parte de la población es que se haga un nuevo tanque. Nuevo tanque. Porque no van a permitir que esto continúe. No, empleando el mejor proceso constructivo existente, y existe en Huánuco, existe ese sistema que debe haber hecho aquí en esta obra. Rolando Mesa Alvarado, actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Pilcomarca y con intenciones de reelegirse, se olvidó que para el 15 de este mes se habría comprometido a entregar la obra sin siquiera haber subsanado las observaciones, por lo cual la población en estos momentos se encuentra indignada porque no habría cumplido con su compromiso. Olvidándose de todo ello, a pocos días de darse las elecciones, indicó que no recepcionará la obra hasta que esté bien a un 100% y que la responsabilidad de estas deficiencias son del consorcio Huallaga. Como te digo, la obra tiene que entregarnos bien, caso contrario no vamos a recepcionar. ¿Usted qué plazo más va a estar esperando? Bueno, el plazo es de acuerdo a la ley de contratación, yo tampoco no puedo adelantar, decir. ¿Cuál es el plazo? 5 días, ¿no? Me parece que según los técnicos que estoy conversando, es de acuerdo a 15 a 20 días. Así es, entonces, como te digo, no vamos a recibir obra mal culminada, que no funciona,
prácticamente tienen que entregar una buena obra. Los pobladores del Corazón de Jesús de Llana condenaron el incumplimiento del alcalde Rolando Mesa, quienes manifestaron que no apoyarán a un alcalde mentiroso y entregaron a nuestro medio un pronunciamiento donde el alcalde se habría comprometido a entregar esta obra el 15 de septiembre a las 8:30 de la mañana, donde señala que en junio se formó un comité de fiscalización y que hasta la fecha no se les entrega la resolución de reconocimiento por alcaldía y que además en muchas de las viviendas no se han instalado las cajas todavía. Esta obra yo desde el principio lo verifiqué. Yo soy comité de vigilancia, de desagüe. Yo trabajé 8 meses, durante 8 meses observé en qué condición está esta obra, pero lamentablemente esta obra se ha hecho, no sé, como se puede decir, a carrera nomás, pero una obra, yo dice, una obra debe quedar bien. Esta obra inclusive no es así como uno piensa, pero lamentablemente esta obra está mal hecha total, tanto de acá de este tanque, tanto de todos los buzones, tanto de las tuberías, no tiene una buena caída, no tiene una buena gravedad para que pueda correr. Con esta obra usaremos pues, a medio año, 1 año, de ahí olvídate, se va a colapsar. Por eso, ¿Usted cree que el actual alcalde lo único que está es haciendo acelerar esta obra y encima mal hecho? No sé la verdad, porque hay veces también en estas campañas políticas, tú sabes cómo, y ahora él quiere lavarse la mano, pero no es eso, pues, pero para que un alcalde que asume esta responsabilidad, la obra tiene que estar bien hecha, y nosotros como comité de vigilancia, la obra tiene que quedar bien hecha, al 100% terminado. Según eso vamos a recepcionar. Mientras tanto, la población no estamos de acuerdo para recepcionar esta obra, señor. O sea, si en caso las observaciones no son bien dadas a un 100%, ustedes no vamos a recepcionar la obra. Yo como comité de vigilancia no estoy de acuerdo para firmar ni para recepcionar para nada. ¿Volverían a reelegir, señora? No, sobre eso no, porque mira, acá nomás se ve la irresponsabilidad de las autoridades, del señor alcalde. ¿Cuántas veces le invité al señor alcalde? Le dije, señor alcalde, vamos al terreno, a ver, usted como cabeza, como autoridad, tienes derecho a verificar tus obras, pero lamentablemente ellos se han hecho caso omiso. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar? Martín Flores en su momento advirtió a Rolando Mesa que personal que trabajaba en la planta de tratamiento no era calificado y le indicó las observaciones que hizo caso omiso. Y se han encontrado una serie de observaciones y se han presentado el informe y a la vez le han cursado a la empresa para que levante las observaciones. Pero informado la empresa contratista no ha hecho el levantamiento de observaciones. ¿Cuál es esta observación? Hay una serie de observaciones desde el inicio, lo que es la documentación administrativa, la ejecución de la obra, los materiales utilizados. ¿Malos materiales? No, sino que no han cumplido con los materiales que se han especificado en el proyecto, ¿no? ¿El grupo electrógeno qué fallas tiene? El grupo electrógeno lo han adquirido, han instalado un tablero de transferencia, pero que no está debidamente instalado para su funcionamiento automático. Entonces, de igual manera, la ubicación del grupo electrógeno se ha observado para que lo instalen correctamente.